En esta ocasión vamos a presentar a una persona de gran renombre acá en Quetzaltenango. Testimonios. Me da mucho gusto tener en este estudio a mi entrenadora. Ella nos va a comentar sobre su historia de vida en el atletismo. Buenas tardes, Elcita, bienvenida. Muy buenas tardes, Lick. Muchas gracias por la invitación y muy contenta por estar aquí también en su estudio. Qué bonito está. Muy amable, muchas gracias. Vamos a tratar de conocer algo de lo que usted nos permita pues contar, porque necesitamos que hayan personas que puedan motivar la participación en los distintos ámbitos a los demás. En el caso de hoy vamos a hablar de deportes, pero antes de ir a la materia específica de deportes, me gustaría que usted pudiera platicarnos acerca de lo que recuerda de su infancia, el lugar donde vivió, algunas cuestiones de añoranza, todo lo que vivió en el lugar y también el nombre del municipio del cual usted es originaria. Gracias, Lick. Sí, yo nací en Colomba, Costa Cuca, en un lugar que se llama El Chubá. Pues ahora ya son comunidades. Pues mis papás eran de allá, pues ellos emigraron, mis abuelitos pues emigraron hacia estos lugares. Mi papá nació también por allá en ese lugar que se llamaba El Chubá. Y de lo que yo me recuerdo, yo nací en la finca La Violeta, pero después parte de mi infancia, por lo menos los primeros 4 o 5 años, viví en el Perú. ¿Qué puedo recordar de allá? Es cosas muy bonitas. La verdad que muy esporádicas, me recuerdo porque yo nunca más volví a regresar a ese lugar. Lo que sí me recuerdo era que nos levantaban muy temprano, a las 4 de la mañana, pues mis papás eran campesinos y ya nos íbamos al cafetal. Ellos nos llevaban tempranito, nos levantaban, íbamos al cafetal, pues nosotros todavía no trabajábamos, ¿va? Pero de ahí ellos sí, entonces nosotros los teníamos que acompañar. Ya conforme fuimos creciendo un poquito, de tipo 4, 5, 6 años, calculo yo, sí aprendimos a cortar café. Entonces mi papá pues ya lo nombraron en esa finca, lo nombraron caporal. Entonces él era el que dirigía todo, casi la mayor parte de trabajadores. Pues nosotros lo que hacíamos cuando regresábamos del cafetal, pues todos los niños nos juntábamos tipo 4 o 5 de la tarde, que ellos ya regresan a casa a jugar de comiditas, que a jugar de escondido, y entrábamos pero sudando chorro, porque allá donde yo nací es Boca Costa. Entonces la verdad que sí, anécdotas bonitas. Cuando nosotros ya decidió mi papá traernos a Quetzaltenango, pues éramos pequeños, porque a mí me tocaba primero primaria, y allá pues se puso un poquito complicado la situación de que hubo ya destacamento militar y situaciones de que fueron pasando que la verdad que uno no recuerda tanto, pero papá decidió pues comprar un terrenito, una casita. Pues teníamos unos tíos acá y esos tíos pues convencieron a papá y compraron una casita de adobe, la casita muy bonita, la verdad que muy bonita, y nos trajeron, pero la verdad que aquí a mí sí me costó mucho adaptarme a Quetzaltenango. Primero por el clima, segundo porque no teníamos ya amigos para jugar, ya no teníamos esa compañía. Pues acá la verdad que fue un poquito complicado. Ya nos ingresaron a la escuela, tuvimos, yo estudié mi primaria en la escuela Choquí, entonces de acá de la zona 6. De la zona 6, exacto, porque nosotros vivíamos por el Mirador, entonces ahí pues nos quedaba un poquito cerca y pues en un área rural todavía, ¿verdad? Porque ahora ya es urbana, y entonces fuimos para nuestro primera primaria hasta sexto, saqué mi primaria ahí junto con mis hermanos. Pues bien, qué interesante regresar a esos tiempos. Es decir, que usted ya estudió acá en Xela toda su primaria. Sí. Y usted se dio a conocer desde la escuela, digamos que como recibimos el curso de educación física, desde entonces usted ya estaba como conociendo en sí sus habilidades y todo, y ya había destacado usted en la escuela con el deporte que después le dio muchos triunfos. Fíjese que la verdad que sí, bueno, ahí en la escuelita no había maestro de educación física, sino que eran los mismos profesores. Ajá, uno de ellos fue el profesor Augusto, la verdad no me acuerdo su apellido, pero nos ponía a hacer competencias o así
como potrerito. Ahí nos ponían a correr, a jugar puta, cualquier cosita va para que hiciéramos actividad física. Y él me decía, ala, cómo corre de rápido. Pero la verdad que no teníamos ni siquiera la remota idea de que podía venir más adelante. Pues retrocediendo, sí regresamos nosotros a estudiar aquí primero, pero yo ya había cursado también, creo que primero o prepa, me imagino yo, en una finca también allá en Chubá. Estudié en La Violeta y nosotros vivíamos en el Perú, entonces nos teníamos que trasladar de una finca a otra, pero también por lo peligroso que se había puesto el destacamento militar y había muchas situaciones, por eso fue que papá decidió traernos acá. Entonces acá cuando el profesor decía, mire, hoy va a haber educación física, la verdad que sí, ni idea, pero nosotros íbamos a hacer el deporte, a mí me gustaba jugar mucho y ¿cómo se llama? Pues lo que no me gustó y aquí me costó bastante adaptarme era que a nosotros como que nos discriminaban y nos decían costeños, entonces eso sí marcó mucho en nuestra vida, marcó mucho en mis hermanos, más que todo en mi hermano, porque nosotros somos 5 hermanos, somos 4 mujeres y un varón, el tercero es el varón y entonces él tenía un carácter bastante difícil y con cualquiera se peleaba, entonces nosotros nos tocaba defenderlo, pero gracias a Dios pues creo que somos personas de bien. Muy bien, y ahora ya entrando prácticamente al tema que nos ocupa hoy y como repito, los alcances que usted obtuvo. ¿Cómo fueron sus inicios en el atletismo? ¿Cómo fue que se sintió llamada? ¿Usted pidió que la incluyeran en algún equipo? ¿A usted la descubrieron? ¿O cómo estuvo su primer contacto ya con el atletismo? Bueno, gracias por esa pregunta. Fíjese que cuando yo entré ya básico, yo entré en el Instituto para Señoritas de Occidente, mi hermana ya estudiaba ahí, ella ya iba por el 2º año, entonces cuando yo entré a primero, ella ya había escuchado que ahí en el instituto pues hacían aniversario. Y para hacer el aniversario antes iban a traer una antorcha. Entonces mi hermana quería ir y participar en el grupo de señoritas que iban a traer las antorchas, pero papá no nos dejaba. La verdad que él decía, ustedes a estudiar y a trabajar, pues en lo que podíamos ayudarle a él, porque él puso su tiendecita. Pues él, como veníamos de ser campesinos, pues él pasaba, cuando venimos a Quetzaltenango fue bastante difícil porque no se conseguía trabajo, entonces lo que ellos hacían era vender fruta de tienda en tienda y de casa en casa, con carretas y así, entonces nosotros le ayudábamos en eso. Después él decidió poner su tiendecita, entonces nosotros ayudábamos a atender la tienda. Y él decía que no, porque nosotros teníamos que trabajar ahí. Entonces mi hermana quería ir, pero no le permitieron los primeros 2 años. Cuando yo ingresé, ella dijo, fíjate que van a hacer la eliminatoria para ir a traer la antorcha. Y la iban a ir a traer a la Antigua. Entonces le digo yo, pues si querés vamos. Y nos hicieron la eliminatoria ahí en el Mario Camposeco. Ese día mi hermana me fue a traer a mi clase y me dijo, fíjate que ahorita vámonos. Y nos fuimos al Mario Camposeco. Yo ni siquiera llevaba tenis ni nada, sino que yo usaba zapatos skipper, los que eran acorreados, más mis calcetas, mi uniforme. Entonces llegamos ahí y eran 100 metros los que íbamos a correr, pero yo que me imaginaba 100 metros. Entonces me dijeron, bueno, le toca al grupo de primero básico. Entonces ya nos colocaron y de aquí para allá van a correr y todo. Y entonces lo que yo hice, quitarme los zapatos y descalza con calcetas y vámonos. Solo dieron la salida y corrí y gané. Entonces quedé clasificada porque 2 de cada grupo iban a clasificar para llenar el bus. Y entonces después me dijeron, mire, usted quedó clasificada y también su hermana y todo. Entonces fue por eso como que el llamado ahí de mi hermana que me insistió tanto. Y después le fuimos a pedir permiso a papá y todo. Y si nos dio, fuimos a la Antigua. De la Antigua pasamos a Sololá. De Sololá ya venimos para Xela y veníamos por relevos. Y después el profesor Carlitos Madrid, que en paz descanse, él vivía ahí por el Bueno, él me dijo que yo tenía capacidades de poder ser seleccionada para Quetzaltenango y debería ir. Y mire que en el complejo y todo, y hasta fueron a hablar con papá para que fuera. Para entonces, ¿qué edad tenía? Ya tenía casi 15 años. Entonces, porque como yo venía retrasada por mis estudios, porque como de la finca para acá, pues no veníamos con toda la capacidad entonces nos tuvimos que retrasar 1 año para poder estudiar. Y pues estaba en primero básico casi a los 15. Entonces ya me llamaron, iban a traer a la casa y todo, y fuimos al complejo.
pero solo parte, fechas nada más, más que todo para preparación para ir a traer la antorcha, y ahí me desaparecía, pero decían que tenía muchas condiciones. Ahí fue uno de los primeros llamados. Pues eso también resulta interesante porque entonces ahí se ve la capacidad nata que tiene la persona, porque algunos a propósito buscan, se entrenan y se preparan, pero en este caso entrando directamente a las competencias ya a las carreras, porque a veces en el lenguaje común estamos muy acostumbrados a decir va a correr una maratón, pero en realidad no es una maratón la que se está corriendo, son 5, 10, 15 kilómetros hasta de verdad llegar a la maratón. ¿Cómo fue escalando usted? ¿Cómo ya ingresó a una competencia o cómo se enteró para asistir? Algo que de las emociones que usted ha vivido nos puede compartir. Fíjese que a través de ese llamado del profesor Carlos Madrid, pues yo iba al complejo y el entrenador que estaba ahí para la selección de Quetzaltenango se llamaba Luis. Entonces él me fue a presentar con Luis y ellos me fueron le fueron a hablar a papá para que me dejara ir. Entonces en ese tiempo ya habían sido seleccionadas todas las que iban a ir a los Juegos Nacionales, y esos Juegos Nacionales se realizaron en San Marcos, pero a mí me llevaron, solo así de contrabando se puede decir, me llevaron, pero si no me gustó la estadía en San Marcos, porque como no iba con mi gafete y no iba con seleccionada en sí, me pasaban por un lado el gafete para que entrara a comer, y yo como nunca había salido de mi casa me sentía muy mal. Allá estuvimos 8 días y después ya regresé. Yo ya no quería regresar a entrenar, porque si así iba a ser siempre, no va, porque uno se siente como que cohibido, porque yo iba junto con una champerona y era una extranjera, pero ahí pues después de los Juegos Nacionales me llevaron también a Guatemala 8 días. ¿Cómo fue su resultado en esos juegos? Es que no participé porque yo no estaba seleccionada, no había entrado a las marcas. Pero sin embargo, pues como le digo, de contrabando sí participé en 400 metros. Yo no corría 400 metros, solo corría 100 y 200 cuando me hicieron la eliminatoria para ir a traer la antorcha. Y entonces ahí había una compañera que cada ratito se desmayaba, cada ratito de los nervios. Entonces me parecía mucho a ella. Y como le digo, a veces como uno inocente va, me dijeron, usted tiene que participar en lugar de ella. Pero en realidad yo no estaba inscrita porque no era con mi nombre, pues yo participé con el nombre de ella y hicimos 3er lugar por relevos. Entonces me dijeron, la medalla se le va a quedar a usted, ¿no? Porque yo participé por el nombre de la compañera, ¿va? Pero ahí fue mi primera experiencia en Juegos Nacionales no oficiales. Y ya directamente, ya la primera competencia donde usted ya participó y que ya fue donde se descubrieron las capacidades que usted tenía para correr. Y a competir. Fíjese que a finales del 89, allá lejos me acuerdo, me llevaron a Guatemala también, era la más pequeña de toda la selección de aquí de Quetzaltenango, y igual estuvimos 8 días allá en un hotel. Era para eliminatoria para los Juegos Centroamericanos que se iban a realizar en San Pedro Sula, si no me equivoco, en el 90. Entonces ahí me pusieron a correr 400 metros y quedé 3er lugar. Entonces solo llevaban a 2 y entonces me quedé fuera de la selección. Ahí fue mi primer participación ya más oficial. En ese lapso de los 8 días que estuve allá en Guatemala, yo me enfermé porque me dio fiebre, pero sin embargo así tuve que competir bajo los porrazos de agua y competí así y terminé 3er. Entonces eso me validó a mí para que en el 91 me dieran la oportunidad de ir a Jalapa, Veracruz, por haber sido 3er lugar y no ir a los Juegos. Entonces fui, pero también igual otra anécdota un poquito complicada, porque era la única mujer de la selección, iban solo lanzadores, y cuando fue la inauguración de ese campeonato fue bastante emocionante, y pues yo ahora lo recuerdo pues como emocionante, pero yo lloraba porque tenía un nudo aquí en la garganta, porque el estadio totalmente lleno, muchos juegos pirotécnicos y bien bonito, pero también yo llevaba 1:04 en mi primer 400 y ahí fui a correr en 1:01, pero terminé 7º y yo lloraba porque había terminado 7º, tenía mucha vergüenza, pero así fue una de mis primeras competencias oficiales y ya seleccionada.
Que pues repito que es bastante interesante escucharla directamente, que haga estos recuerdos de sus inicios. Pero ya adentrándonos otro poco más, ya para correr las otras distancias, ¿cómo fue que ocurrió y en qué lugar fue donde estuvo, donde se desarrolló, qué competencia fue, todo eso? Pues eso fue en el 91 que fui a Xalapa. Después de regresar de ahí, yo ya empecé a entrenar, pero yo iba a buscar al entrenador, a Luis, y solo me daban un papelito. Cada 15 días tenía que regresar a cambiar mi plan de entreno, y a veces no lo localizaba. Y así seguía 1, 2, 3 meses. Entonces decidí a finales de todo el 91 y mediados del 92 volví a regresar para ver, pero yo iba también de que me había dado una infección intestinal. Entonces iba un poquito débil, ¿verdad? Entonces cabal me encontré con el profesor Jorge Citalán. Entonces me dijo, ¿y usted qué le pasó? Si usted corre bien, ¿qué le pasó? Pero si quiere yo le entreno, pero eso sí aguanta los entrenos, me dijo. Pues está bien. Y regresé a entrenar ya formal. A mediados del 92 yo tuve la oportunidad de ir a Guatemala. Nos seleccionaron para ir a Guatemala y competí en el campeonato nacional. Y ahí de una vez clasifiqué para ir a un iberoamericano que iba a ser en Medellín. Fui a Medellín. Allá en Medellín hice tercer lugar en ese campeonato iberoamericano. Y de una vez boté la marca de los 3,000 metros. Y 3,000 metros planos. Eran 10, el récord estaba en 10:16 creo, si no me equivoco. Y yo hice 10:6. 8 días me tardó la alegría de tener el récord. Y 8 días después en el campeonato mundial, Aura Morales lo volvió a botar. Entonces le quedó a ella el récord. Pero ya ahí ya empecé a estar en carreras de ruta. Mi primer carrera fue aquí en una que es de Championship. Hice 4º lugar. Me dieron mi plaquetita. Después de eso... ¿Qué distancia fue esa? 10 kilómetros. 10 kilómetros. Lo cual era mi primera vez que corría, porque yo solo corría, había corrido ya 3,000 metros. Pero de ahí ya no podía correr más porque no tenía idea, pero sí podía entrenarme. El profesor pues me empezó a entrenar hasta 1 hora. Me iba a traer a mi casa a las 4:30 de la mañana y a las 5:30, 6 ya estaba de regreso a mi casa, y así poco a poquito fui agarrando más resistencia. Primer 21 fue también en ese año. Pues la verdad que yo fui a competir a Guatemala. Estábamos en el campeonato nacional de atletismo y las compañeras pues me dijeron, mire, hay una carrera. Ahí estaba en el Palacio de los Deportes, estaba posteado la carrera, y era una carrera panamericana, que se la hacían a cada 4 años en distintos países, y en esa época le tocó a Guatemala. Y ahí apuntémonos todos, apuntémonos y todo. Y Elsa, métase. Esa era distancia de 21 kilómetros. Entonces, Elsa, métase y todo. Y entonces, vaya, ¿y qué es eso? Métase, vamos, todos vamos a correr. Sí, me emocionaron y todo. Y nos inscribimos, no sé, yo creo que gratis era la inscripción y todo. Y después, cuando terminó el campeonato, el día sábado, nos venimos para Xela. Y las compañías dijeron, no, nosotros no corremos. Y esa competencia tenía que ser el domingo. El domingo. Y dijeron, no, nosotros no corremos porque nosotros no corremos 21 kilómetros. Esa es una gran distancia, ese es lejísimo. Entonces, y yo me vine con esa. Cuando vine aquí a Xela, les fui a contar a mi papá, fíjese que mañana hay una carrera allá en Guate y dice que van a dar $100 para el que gane. Y va a haber juvenil. Yo ya ahí en eso, ya iba a cumplir los 18, ¿va? Entonces me dice, si quieres nos regresamos. Y bueno, a las 3 de la mañana me levantó y nos fuimos en la Pamachán para Guatemala. Y en esa época, pues una señora, la mamá de una de las señoritas que corría, me regaló una mi licra con retazos de licra. Me hizo de varios colores. Yo me puse encima de mi pantalón, me puse esa licra, me puse pantaloneta, me puse camiseta. Y total que yo iba puro repollito. Y cuando bajamos de la Pamachán eran ya las 5 y algo de la mañana, y la carrera iba a salir a las 6:30, si no me equivoco, abajo del puente de Olímpico. Por el estadio. Entonces ahí en el mismo bus iban varias personas que iban a correr. Entonces yo miraba así que iban vestidos de deporte y le pregunté, ¿ustedes van a correr? Sí, ¿y dónde? Allá cerca del estadio. Me voy con ustedes, y me fui con ellos con toda la ropa que llevaba encima. Y mi papá se quedó atrás porque él no ya corría. Por la hora que... Sí, entonces nos fuimos y me fui a parar. ¿Y ahora dónde dejo mi pants? Solo el pants fue el que alcancé a dejar, y ahora el suéter, las playeras que va pues encima no las dejé, y corrí así con mucha ropa. Toda la ropa. Con toda la ropa encima. Y ahí me encontré con las compañeras que había corrido el día antes, y una de ellas se llama Azucena Galindo y me dice, ¿vas a correr? Sí. ¿Sabes cuánto es? No. Y entonces, ¿y vas a aguantar? Y yo digo que sí, le digo, voy a probar. Y me encontré con doña Elsa Citán de Cárdenas, que ella era la mejor atleta de aquí de Quetzaltenango. Y me dice, ay, pero usted ya corrió la de 10. Me dijo, entonces se va despacito,
despacito. Y después ya de los 10 y ya después empieza otros 10. Me dijo, bueno, le dijo. Y yo me fui. Y empezamos a correr, a correr. Y de repente empecé a pasar a varias. Y alcancé a esta Azucena y me dice, vámonos más despacito porque adelante viene una subidota. Me dijo, bueno, le dijo. Y me fui ahí con ella, ¿va? Cuando vi ya no estaba. Y seguí. Ahora que ya conozco, pues, allá en la Reforma, cuando iban a llegar a la Reforma, ¿y dónde termina la carrera? Y vas de preguntarle a cada ratito a cada persona, porque yo ya no aguantaba. Y ya me sentía muy pesada, porque mucha ropa encima. Y no terminaba la Reforma, Total, de que terminaba la Reforma y terminamos encima del puente olímpico, frente al Palacio de los Deportes. Y ahí estaba mi papá, y con su gran toalla me fue a tapar puro boxeador. Y me dice, ganaste. No, dijo, no sé, dijo, bien, ganaste. Me dijo, bueno, esperemos. Y esperamos y me gané $100. El primer lugar ahí. La primera vez en la juvenil, porque era mi último año en la juvenil. Gané $100, primer lugar y primer 21, y corrí pues mi primer 21 en 1:29. Pues qué impresionante eso. Y de ahí vinieron ya los demás logros. Exacto. ¿Cómo fue escalando y las siguientes carreras? ¿Y cómo fue que ya se fue haciendo famosa y conocida y todo eso? Eso fue ya en el año 1993, que ya empecé a entrenar, como ya a mediados del 92 ya había empezado a entrenar más fuerte, y ya empezaba a ir a las carreras de 10 kilómetros, al 21 casi no tomaba, solo más de 10 y más en la pista. Yo corría, y ahí ya me quitaron los eventos de 100, 200 y 400, ya solo me dejaron 400, 800 y 1500. Y gracias a Dios pues ya empecé a tener un poquito más de nivel, más ritmo, y fui la primera atleta que clasificó para ir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe a Ponce, Puerto Rico en el 93. Primera de la selección, ¿verdad? Entonces estaba muy bien y estaba compitiendo en la ruta, pero también tengo, como hay muchas alegrías, también tengo dolores todavía en el corazón, ¿verdad? Porque los directivos, yo corrí una carrera que se llama, que era de la Cairns, y vinieron mexicanas, vinieron costarricenses, que eran las más fuertes, las hermanas Zúñiga, y entonces yo corrí, yo terminé tercero en esa carrera, y me llamaron el siguiente día, me dijeron que me tenía que quedar en Guatemala y que tenía que llegar a la federación, y yo llegué, ¿verdad? Y entonces me dice el directivo, que todavía está ahorita, dijo, mire, usted queda fuera de la selección. ¿Y por qué, va? Y como yo, la verdad que uno a veces, tal vez es un poquito tontito o humilde o no sé qué, queda fuera de la selección. ¿Y por qué? Por su bajo rendimiento, porque usted no tiene que estar corriendo en la ruta, sino que solo en la pista. Entonces el entrenador entró ahí, y la verdad que yo salí llorando amargamente, porque no solo ser la primera atleta que había clasificado en toda la selección, iban a ser mis primeros juegos, y quedarse uno así como que no encuentran ni palabras de por qué le cortan a uno como las alas. Entonces salí de ahí llorando y todo. Entonces el entrenador me dijo, ¿qué pasó? Él fue a reclamar que qué pasaba, que los juegos no eran mañana, todavía faltaba para poder ir a competir. Y total que eso sí me marcó. Yo fui a Ponce y terminé en cuarto lugar, pero según como venía mi proyección, yo pude haber terminado entre las 3 primeras, pero no se pudo, porque mi estado psicológico pues no era el óptimo para poder enfrentar estas competencias. Pues eso da la pauta de entender que a veces las autoridades de cualquier instancia interfieren, y en vez de apoyar, pues provocan esos resultados. Entonces, lamentablemente fue por todo lo que usted vivió, fue que obtuvo ya ese lugar allá en Ponce. En Ponce, Puerto Rico, terminé cuarto lugar en 1500 y igual cuarto lugar en el 3000. Hice 10 minutos con 2 segundos. Pues por la proyección que llevábamos, y yo pude haber corrido abajo de 10 los 3000. Pero como le digo, el estado psicológico a veces ya no es el óptimo, ya usted tiene como que una pequeña marca ahí, y la verdad que esto a mí me formó mi carácter muy fuerte, muy agresivo competitivamente. No, gracias, creo que no soy trato con los demás. Con los demás creo que no, porque sentí que me bajó psicológicamente demasiado, pero sin embargo yo me sobrepuse a eso para poder representar bien a mi país. La verdad que la vivencia ya para los Juegos Centroamericanos y del Caribe fue enorme. Nos llevaban
en buses, pero enormes, los buses de 2 niveles, el estadio lleno, una gran emoción para mis primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe, en el cual participé en 4 en toda mi carrera, en 4 Juegos Centroamericanos y del Caribe que se repiten cada 4 años. Estuve igual seleccionada para Juegos Centroamericanos, estuve solo para Juegos Panamericanos a Santo Domingo 2003 y en la Atlanta 96 estuve a 5 segundos para poder ir. Pues de ahí, de esas experiencias, las buenas y las no tan buenas, surgen ya los diferentes logros. Usted tiene más o menos un historial que ha sido bastante conocido, pues los logros que ha obtenido han sido muy satisfactorios. ¿Usted nos pudiera ir mencionando, digamos, de los que más le llenaron, más le dieron satisfacciones? ¿Cómo fueron esos logros? ¿Cómo los clasifica usted, los triunfos que ha tenido? Bueno, lo clasifico como una gran bendición de Dios. Sin la bendición de Diosito, pues creo que no... De tantas mujeres que hay en Guatemala, son pocas las que Dios tal vez pone el dedo ahí y que le da a uno esa oportunidad, ese don que en determinado momento uno lo siente, ¿va? Entonces, la verdad que después de los Juegos Centroamericanos y Caribe vino más alto mi nivel. Luché por ganar la San Silvestre de Guatemala, pero no se nos dio ese año. Veníamos con la gran proyección, pero no se nos dio. Todavía ganó Aura Morales, que era la que ganaba. Yo creo que terminé en tercero o cuarto, si no me equivoco. El siguiente año, que fue en el 94, yo fui a los Juegos Centroamericanos en El Salvador y ahí obtuve 2 medallas para Guatemala, tanto en 1500 como en 3000. Luego siguieron otros eventos, en el cual gracias a Dios a nivel nacional pues siempre estuve rankeada en los primeros lugares. Ya después, en ese año, falleció mi papá. Estaba por graduarme también en la Escuela de Educación Física y pues mi papá ya no vio que me graduara, ¿va? Luché mucho ese año, fue muy, pero muy difícil porque mi papá murió el 16 de diciembre y teníamos apenas 15 días para poder estar en la San Silvestre, lo cual pues le habíamos descartado, dijimos no se nos va a dar. Mi papá se sentía muy orgulloso de recibirme cada vez que venía de un evento, él me traía trofeo, lo ponía en el mostrador y me quemaba cohetes y todo y yo a veces me chiviaba y le decía, no, qué vergüenza, pero ¿por qué? Si yo tengo que lucir lo que mi hija hace. O sea, yo sentía que mi papá sí estaba muy orgulloso de lo que yo hacía. Él también en su juventud pues jugó un poquito de fútbol, entonces me imagino que los genes traían de un poquito de deportistas. Entonces ese año, el 94, está muy marcado en mi vida por lo de mi papá. 15 días teníamos para ir a la San Silvestre. Yo no dormí durante una semana, no comía, no dormía, pues me entró la depresión porque yo no viví el duelo de mi papá porque tenía que estar al frente de mi familia, cuidar a mi mamá, cuidar a mis hermanos porque estaban muy dolidos. Entonces como que me cayó mucho lo de mi papá después de que él lo enterramos. El día 26 decidí ir a la San Silvestre. Yo dije, sí me voy. 4 o 5 días. Exacto. Sí, vamos. El profesor Jorge Citalán me dijo, pues si usted decide, vamos. Y en plena carrera, nosotros nos fuimos el día 31, siempre viajábamos en la mañanita. Llegando, él salía del hipódromo del norte. Yo me senté y dije, no, ya no corro. Y eran las 12 del día y dije, no había desayunado, no estaba cansada, estaba triste. Y a las 2 de la tarde, porque a las 3 de la tarde en punto salía la carrera. A las 2 decidí, sí voy. Y en plena carrera, en plena salida, estábamos ahí cantando el himno nacional y yo lloraba, me escurrían las lágrimas. Pensando en su papá. Y entonces vino una compañera, se llama Margarita, y me pone la mano en el hombro. Pero mire, me bajó. Me dijo, mira, ya no sos solo vos, ya son 2 los que van a correr y dedicársela a él. Entonces, la verdad que dieron el disparo. Usted, si no me lo cree o me lo cree, yo no sentí absolutamente nada toda la carrera. Todo el recorrido, nada, pero nada, ni me acuerdo exactamente cómo salí. Lo que sí me acuerdo es que yo lloraba. Cuando llegué porque entraba al estadio, cuando llegué por donde está ahora el Intecap, yo iba bajando cuando me empezaron a gritar, Chelita, vas ganando, Chelita, y que Chelita no sé qué, Chelita aquí, que ya las radios y todo, y entré al estadio y
y yo gané la carrera esa vez. La San Silvestre. La primera que gané en Guatemala. Había luchado mucho por ganarla para dar la satisfacción a mi familia y porque es un ícono, ¿va? La San Silvestre. Y la gané y me preguntaban, no sé. Yo solo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y terminé la carrera y pues yo sentía que tenía hasta la toalla. La que le preparaba él cuando llegaba cada vez que terminaba las carreras. De correr y entonces la verdad que sí, de ahí marcó mi carrera deportiva con más fuerza. Tuve años de depresión, tuve 2 años de depresión, pero muy, muy fuertes después de que papá falleció. Me daba igual ganar que perder. Llevaba 2-3 minutos en cabeza y me paraba, me sentaba y ya no seguía. Me costó bastante salir de esa depresión. Ahora lo veo pues como depresión, va, pero en el 2000 pues volví a regresar y con más fuerza porque ahí fueron los Juegos Centroamericanos, se realizaron en Guatemala y pues estaba en 3 eventos, lo cual era muy difícil ganar los 3 porque eran muy fuertes, cada día un evento. Gané el primer evento que fue el 1500 y el segundo pues yo me sentía muy cansada, todavía no estaba al 100% de anímicamente, se puede decir, pero sin embargo gané los 3 eventos con nuevos 3 récords centroamericanos de juegos. Sí marcó bastante la diferencia y de ahí pues seguí hasta el 2013 que abandoné la televisión. Bueno, ahorita cuando usted habla de récords, ¿usted tiene en su memoria cuántos tuvo, cuánto tiempo los mantuvo y cuáles fueron esas competencias? Sí, el récord de los juegos los tuve aproximadamente 18 años. Fue bastante. Ahora juegos, los récords nacionales, que yo los tuve el de 5,000, el 10,000 y el del 3,000 planos. El 3,000 plano lo hice en el 95, en Mar del Plata. Ese tardó 26 años, que hace casi 3 años que lo votó Viviana, que es la que ahora está en su auge. Tuvo 26 años ese récord y fue 9 minutos con 42 segundos. Ahora el del 5,000 fueron 17 minutos con 2 segundos, que lo hice en Guatemala y también lo repetí en El Salvador. Y el de 10,000 lo hice en Grenada, en una isla de 35:02. Pues es bastante impresionante que usted nos esté compartiendo pues estas memorias y es, como repito, una motivación para, bueno, las nuevas generaciones, ¿verdad? Que están destacando, están preparándose, porque es necesario tomar como ejemplo a alguien que ha estado ya en el podio muchas veces y que le ha dado muchas glorias a nuestro país. Y hablando de eso, si usted nos pudiera, ya ha mencionado varios lugares a donde ha salido, pero si usted nos pudiera mencionar ya un listado de países que estuvo visitando gracias al deporte. Sí, como seleccionada nacional ya en juegos o en campeonatos mundiales representando a nuestro país, pues tuve la oportunidad de estar en el medio maratón de Veracruz, México. Estuve también en el mundial de cross country en Bruselas. Estuve también en el mundial de cross country en Chicago. Y estuve ya como aparte de ser seleccionada, estuve participando también en 10 kilómetros. Estuve en 5 mundiales de Avon, que era la empresa que me apoyaba. Estuve en Albany, Nueva York, en Chicago. Estuve en lo más lejos que llegué fue a Tailandia, representando a Avon. Estuve en Budapest, Hungría. Estuve en Los Ángeles y en todo Centroamérica. Estuve también en Sudamérica, estuve en Colombia, estuve en Argentina, estuve en Venezuela, estuve en Chile y creo que solo en Sudamérica. Ahora en el país del norte, en Estados Unidos, estuve tanto en Los Ángeles, en Nueva York, ahí también participando ya en maratón, que fueron solo 2 maratones que participé, pero las hice en Nueva York y Los Ángeles. Y pues tuve la oportunidad de viajar a muchos lugares. A México también tuve oportunidad de estar en varios lugares. En Colombia, aparte de estar solo en la ciudad, estuve en Cartagena, también estuve en Cartagena de Indias. Ahí fue un cross country, muy difícil ese cross country.
a la orilla del mar, muy difícil el terreno que nos pusieron, pero sí salimos avante, terminé en 5º lugar ahí, fue un mundial. A mi memoria vienen muchos recuerdos, ¿verdad?, de estos lugares, pero... ¿Y cuáles son los más gratos? Algo que le haya marcado bastante estando fuera de Guatemala. Uno de los que más me marcó fue estar en el Mundial de Avon en Tailandia. Fueron 2 días de viaje, tanto día y noche, y terminar en 6º lugar allá en Tailandia. Ahí se rompió un récord porque como es comunista el país, se rompió el récord de participación de mujeres. Llegaron a 6,000 mujeres. Yo terminé en 6º lugar. Fue terminar en 6º lugar y ganarme $600. Para mí fue emocionante. Iba con todos mis gastos. Estuve en un país muy bonito. Estuve en un piso 25 del hotel, en un centro comercial de 10 pisos. O sea, quedó en mi memoria muchos recuerdos, pero también otro de los países que también me gustó demasiado y que a mí me hubieran dado la oportunidad de ir a entrenar allá y quedarme, era Denver, Colorado. Ahí fui a participar en un mundial también de Avon. Se llama Istanbul, la competencia es un mundial y llegan solo por equipos. Y nosotros armamos el equipo de Centroamérica, con las chicas de El Salvador, Honduras y Costa Rica, y yo participamos y terminamos en 7º lugar por equipos. Muy, muy gratos recuerdos traigo ahora a mi memoria. Pues definitivamente eso es bastante emocionante escucharlo. Pues en el caso de los que corremos solo por afición y cada vez que nos preguntan ¿y en qué lugar entraste? Pues uno dice, pues solo participé y entré en el 3,000 de 8,000. Pero ya conocerla a usted, saber cómo ha triunfado, pues eso es bastante estimulante y ojalá sea para quienes estén escuchando y viendo esta historia de vida que estamos presentando. Y usted nos pudiera hacer algún resumen, si lo hizo o lo tuvo, un cálculo así de cuántas medallas, de cuántos trofeos, cuánto tiene usted almacenado en su hogar. Bueno, sí tuve muchísimas medallas, pero también las regalaba mis medallas. Por ejemplo, a mí me piden favores o me piden apoyo para realizar carreras, para que les apoyen en la organización. Pues me decía, mire, usted no tiene un trofeo que nos regale o qué. Y la verdad que sí he regalado mis trofeos. Más o menos en 18 años que estuve en el deporte, tal vez acumulé unos 400 trofeos, calculo yo. Y la verdad no los conté. Medallas, y gracias a Dios también tuve bastantes medallas. Más que todo en los juegos centroamericanos, obtuve 2 medallas en eventos importantes y grandes, en el Iberoamericano de Medellín y en el Iberoamericano de Cross Country, si no me equivoco fue en Cartagena. Esas medallas son muy, muy valiosas para mí, tal vez alrededor de unas 600, calculo yo. Fueron 18 años y que normalmente nosotros competíamos cada 8 días o competíamos 2-3 veces por mes, donde habían eventos fuertes, participábamos y gracias a Dios pues tuvimos, como le mencioné anteriormente, Dios me dio ese don o ese regalo tan especial, que tal vez lo que mis papás sufrieron cuando eran jóvenes, de ser campesinos, pues me dio la oportunidad de sobresalir en este deporte, ¿va? Porque la verdad que es un deporte muy bonito y es la base de todos los deportes, y pues ahora yo quedo solo con esas anécdotas, con esos pensamientos. Los récords pues ya no están en mi poder. Como le mencioné, el 3,000 tardó 26 años, el 5,000 tardó 23 años, el del 10,000 tardó como 21 años, pero para eso se hacen los récords, para que se voten o se superen, y igual en la vida nos vamos superando cada día más. Pues fueron tantas glorias, tantas conquistas que dio para Xela, para Guatemala en general, y de todo eso que usted logró conquistar, ¿alguna entidad del Estado, alguna entidad privada o la Confederación le hizo algún reconocimiento, algún homenaje por la trayectoria que usted logró recorrer? Bueno, aquí en Quetzaltenango me han dado el Chivo de Oro y también Ciudadana Distinguida, el botón de Ciudadana Distinguida.
distinguida, eso fue ahora para los 500 años. El Chivo de Oro sí fue ya anteriormente. A nivel de confederación sí me han seleccionado como atleta destacada del año. Comité Olímpico también tuve en el momento en que estuve compitiendo, me nombró como atleta del año. Son pequeños reconocimientos que nos quedan en memoria. Me decía una de mis amigas o una señora, ¿y por qué a usted aquí en Quetzaltenango no le ponen su nombre a una calle? Yo le digo, porque ahí no me puedo ir a ofrecer, las autoridades son las que tuvieron que haber hecho en su momento, pero le digo yo, pues lo único que me queda es mi nombre, pues mi nombre, gracias a Dios, pues creo que sonó mucho tiempo. En las radios pues me decían la Gacela de Occidente, otro me decían la Chivita de Oro, o sea, siempre mencionaron Quetzaltenango a través de mi persona. Pues no me termino de asombrar todo lo que, pues yo tengo la suerte de haberla conocido ya desde hace muchos años, soy su alumno en los entrenamientos, pero las veces que hemos platicado, pues no termino de admirarme de todo lo que ha logrado. Le repito la pregunta, ya a nivel superior, a nivel de gobierno, algo así, del Estado propiamente, ¿algún reconocimiento le han dado? No, solo de nuestras identidades deportivas. Y ahora, como patrocinio, quizás quiere decir usted, en su momento yo tuve el patrocinio de Avon, que es la empresa que me patrocinó por 7 años, lo cual también le gané 5 años consecutivos la carrera que ellas hacían solo para mujeres. Y otra empresa que me apoyó en mi momento difícil o de inicios fue Formos, que me regalaban leche, me regalaban queso, crema. Ese era mi patrocinio. Y el último patrocinio que tuve pues fue directamente solo Avon. Tuve de parte del Comité Olímpico, fui seleccionada y tuve beca de 800 quetzales durante 10 años. Muy bien, y ahora, ¿cómo fue que después de haber logrado tanto, qué fue lo que fue provocando su alejamiento de la práctica del deporte? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lamentablemente vino una lesión que no fue tratada a tiempo, no se descubrió en su momento. A mí se me hizo una fisura en el tercer metatarsiano en una competencia de 10 kilómetros. Eso fue en el 2009, 2010, por ahí. La verdad que se me encogieron los tendones sobre el empeine. Pues fui con el fisio, pues me hacían ultrasonido, me ponían rayo láser y todo, pero no me mandaron a sacar una radiografía. Entonces yo seguía practicando, pero me dolía y me dolía. De repente mejor pedí a la misma fisio, a Alicia Arroyave, que si me hacía una mi nota para irme a sacar una radiografía, y sí hubo fisura. Entonces esa fisura cuando es una fisura es solo una rajadura del huesito. Hueso. Entonces esa se me quebró por el rayo láser o todo lo que me hacían. Entonces se me metió masa ósea y me tuvieron que operar. 2 operaciones tuve en el tercer metatarsiano. La primera pues me la dejaron normal, ¿verdad? Pero se presentó una infección. Entonces a los 15 días me tuvieron que operar otra vez. Y ahí ya me dejaron clavos en mi dedito porque me los tuvieron que quebrar otra vez y rasparlo para que se quitara la masa ósea. Entonces todo eso me tardó más de 1 año. La recuperación casi los 2 años me tardó la recuperación. Regresé en el 2011 ya a correr la maratón de Nueva York, pero siempre me molesta cuando hay demasiado frío, cuando yo camino rápido, quiero hacer un esfuerzo, me molesta porque quedó insensible mi dedito, o sea, no tiene mucha sensibilidad, entonces no me hace el impulso. Regresé en el 2012 a correr la maratón de Los Ángeles y luego volví a correr 21 kilómetros, ya no corría ni 10, ya en la pista ya no, porque no podía hacer las repeticiones. Entonces eso hizo que me fuera alejando de la pista, porque para que tenga uno un nivel tiene que ser muchas repeticiones, tiene que estar cardiovascular, tiene que estar muy, muy elevado. Entonces solo podía hacer resistencia y por eso que podía correr a maratón o correr 21. Entonces en el 2013 la última que hice fue la de Las Rosas, 21 kilómetros, pero ya es la máster. La gané, pero de ahí ya me empecé a retirar directamente de mis entrenos porque sí me molesta el dedito. Entonces ya con dolor o con algo que no está al 100%, ya no rinde lo mismo. Pues qué pena, y ahí fue donde se retiró, pero nunca abandonó el deporte. Ahora,
a partir de ahí, ¿cómo fue planificando ya sus actividades y a qué se dedica ahora? Bueno, gracias a Dios me dieron la oportunidad en el 2009 de ser, yo con muletas llegaba al entreno, de ser entrenadora de Legión Gatorade. Pues vino el licenciado Héctor Scherenger acá a Quetzaltenango. En ese año tuve la oportunidad de estar en el Ministerio de Cultura y Deportes. Yo le trabajaba a un diputado, a su niño, porque el niño estaba en pleno desarrollo y el niño era autista. Entonces me pidieron favor de que si les podía apoyar. Y pues yo dije, arriesgada. Y dije, porque mi entrenador pues seguía en lo mismo y yo le pedía consejos a él de qué podíamos hacer con él. Entonces empezamos a trabajar con el niño. Lamentablemente pues falleció allá. Yo lo dejé de entrenar. Vino el hermano, venía de Irán. Él estaba en los Estados Unidos y pues fue a Irán. Él regresó ya a Guatemala y él se encargó del niño. Entonces ahí en todo ese transcurso me dieron la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Cultura y Deporte como guía de todos los promotores. Uh-huh. Entonces tuve creo que 7 meses ahí en el Ministerio de Cultura, porque ahí va por esporádico el contrato. Entonces estuve ahí. Después cabal vino el licenciado Héctor Scherenger porque querían formar Legión Gatorade aquí en Quetzaltenango. Entonces don Iván Paz pues me conocía porque gracias a Dios pues tenía un nombre, ¿va? Entonces él llegaron ahí al complejo, yo todavía entrenando y entonces me dijeron, mire, queremos hablar con ustedes, ¿no puede? Si me permiten, termino mi entreno y voy a hablar con yo todavía con mis moños, ¿va? Porque uno no sabía. Eso fue en el 2009, que todavía no me había lesionado. Entonces me dieron la oportunidad, me dijo, mire, fíjese que queremos armar un grupo acá. Yo ya lo había visto en Cobán y me invitaron ahí a Cobán porque ellos ponían su refrigerio después del 21. Entonces me dijeron, mire, véngase, quiere galletillas, quiere esto, quiere lo otro. Bueno, y como yo hice tercer lugar, no, sí creo que tercero hice esa vez en Cobán, o cuarto creo que hice en Cobán. Entonces ellos contentos conmigo por ser la representante de Guatemala. Y bueno, y fui ahí con ellos, conviví y ya me vine. Entonces ya me vinieron a buscar acá y platicamos y entonces me dijeron, pero mire, nosotros solo le podemos pagar tanto. ¿Y cuántos alumnos son? Van a ser como 30. Y yo dije, ¿y qué hago con 30? ¿Cómo los guío y todo? Entonces hicimos un plan de entreno con el profesor y me dijo, usted ya sabe esto, cómo es el cantamiento y todo. Entonces me fue guiando y ahí empecé como entrenadora y se formó el grupo de Legión Gatorade aquí en Quetzaltenango, que llegaron a ser bastantes y uno de ellos es usted. Sí, estuvimos participando ahí con el licenciado Héctor. Pero y entonces, luego de Legión Gatorade, ¿qué siguió? Bueno, yo estuve con Legión Gatorade hasta el 2018. Que ya se quitó el programa porque llegan nuevos administradores y todo, entonces se terminó el programa de Legión Gatorade. Entonces vino una asociación, seguí unos meses, un año con ellos, luego se formó otro grupo, pero me dieron la oportunidad ya de estar en el 2016 en la universidad. Yo presenté mi papelería en la Universidad Rafael Landívar y pues me quedé como entrenadora de atletismo ahí en la universidad hasta el día de hoy, gracias a Dios, con la bendición y la misericordia de Dios, me contratan en la Universidad Rafael Landívar para guiar al equipo de atletismo. La base acá es únicamente solo medio fondo para que ellos participen en los retos de 21 kilómetros, que son 3 al año. Entonces creo que es fácil guiarlos porque es directamente solo resistencia, no es alto nivel, pero sin embargo hemos descubierto ahí en el grupo un par de jóvenes que tienen opción de ser atletas de alto nivel, pues ellos están ya entrenando bajo la dirección técnica del profesor Jorge Citalán. Entonces él los guía más ya enfocados directamente a eventos específicos de cómo está la constitución de ellos. Pues sí, también he sido testigo de esa etapa, también como ejerzo docencia en la universidad, entonces también nosotros tenemos la posibilidad de asistir y pues interesante ir a las diferentes competencias ya luciendo los colores de la universidad. Usted dice que ha descubierto a algunos jóvenes que han demostrado un nivel como para competir ya a niveles diferentes y en ese sentido, ¿qué satisfacciones ha obtenido ya en su etapa de entrenadora? Bueno, la satisfacción más grande es verlos cruzar a todos los que uno tiene bajo su cargo. Son personas que nos enfocamos en que lleguen con mejor condición física y que terminen muy bien su competencia. Cada año vayan mejorando sus tiempos. Ese es el enfoque que nosotros tenemos. Y con los chicos, pues nuestro objetivo es de que ellos lleguen a ser atletas de alto nivel. Uno de ellos, pues ha participado
junto con en el Juca de Guadalajara, fue el año pasado, obteniendo segundo lugar, Alejandro. O sea, también tal vez ya no está bajo toda mi responsabilidad, pero sin embargo lo tratamos de guiar para que vaya a representar a nuestra universidad gracias a Dios pues ha obtenido buenos resultados. Este año esperamos mandar a 3 y esperamos que traigan hagan muy buena competencia y traigan buenos resultados para Quetzaltenango. Muy bien, ya para ir terminando, en lo particular, también usted para vacaciones dirige una escuela. ¿Cómo funcionan estos entrenamientos? Bueno, es directamente con niños. Gracias a Dios tengo la oportunidad de ya tener, creo que 9 años, llevo ya de todos los años hacer el curso de vacaciones de atletismo. Hemos descubierto ahí niños y se han quedado directamente a entrenar bajo la dirección técnica del profesor. Como les digo, nosotros solo lanzamos la semilla y tratamos de que vaya germinando más adelante. Hemos descubierto niños con muy buenos talentos. A veces los papás deciden que no continúen porque tienen que estudiar, porque ahora es lo que más vale. Todos los años ponemos este curso para que descubramos nuevos talentos y se quede un semillero en Quetzaltenango. Nosotros, pues, lo que Dios nos regaló, pues no dejarlo ahí guardado, sino hay que dejarlo, hay que transmitirlo, hay que tratar de que Quetzaltenango vuelva a sobresalir, ¿verdad? Tal vez ha costado un poquito porque no tan fácilmente hay niñas o señoritas que quieran practicar, porque el atletismo es no solo es la base, pero también es bastante sacrificado. Hay que dejar fiestas, hay que dejar convivencias, hay que trasnocharse, hay que tener dieta, o sea, es un poquito complejo, pero no difícil de realizar. Pues también la hemos visto apoyando a algunas entidades que organizan carreras. Usted también presta asesoría de organización, también equipo de jueces, como que también tienen esa posibilidad de desempeñarse en ese campo. Sí, organizamos, apoyamos y tratar de que a través de nuestro nombre pues se animen a participar. Yo tengo la carrera de Sin Límites de las mujeres. He tratado de que las mujeres hagan deporte, de que no digan, ay, yo ni una cuadra, pero si no lo han intentado, no saben hasta dónde está su límite. Hemos llegado a tener 250 mujeres ya participando. Esperamos este año, pues valga la publicidad, el 3 de mayo realizar la carrera para mujeres, pues que hagan deporte, porque el deporte de la base es salud, es bienestar. A veces uno se siente muy agobiado, muy cansado, pero a través del deporte vamos a generar nuevamente nuestra energía. Y pues con niños, yo empiezo ahora todos los sábados, tenemos también el curso de niños y tratar de transmitir lo que Dios nos dio, pues transmitir a las demás personas, ¿verdad? Y como usted dice, organizar. Gracias a Dios tuve la oportunidad de organizar 4 años consecutivos, ya unos años atrás, para el asilo de ancianas Santa Luisa de Marilac. Hacíamos la carrera, tuvimos casi promedio de 200 niños participando y después también tuvimos a papás, familia, y ahí se hacía una fiesta porque ahí había un grupo de amigos del hogar, creo que le llamaba. Ellas hacían comida, ponían marimba y todo para que todas estas familias se quedaran conviviendo con las abuelitas. Tuvimos 4 años y pues muy satisfecha, va, porque se sembró algo ahí. Ya no se realiza, pero de repente más adelantito va. Vuelve. Y con llevar el control de jueces en otras carreras. Sí, es una gran responsabilidad porque se tiene que verificar que realmente se cumpla todo el reglamento de la carrera. Llevar el control de los tiempos, quiénes entraron en primero, segundo, tercero, quiénes son los ganadores. Entonces nos llaman a nosotros como representantes del atletismo aquí en Quetzaltenango para que verifiquemos que todo esté en orden. Y pues nosotros hemos recibido cursos de jueces, entonces tenemos la potestad de poder apoyarlos. Y con relación a la San Silvestre, la organización de la San Silvestre, ¿cómo ha sido la participación de las personas, los habitantes de Quetzaltenango? Bueno, cada año ha ido en aumento. Después de que se trasladó a Salcajá y después de pandemia, ahorita se va en aumento la carrera. Hemos sido testigos de que nos lleva tiempo prepararla, organizarla, ejecutarla. Es bastante complicado porque no todos quieren colaborar. Nosotros tenemos aproximadamente 40 jóvenes participando bajo nuestra responsabilidad y ya a fin de año se desaparecen quiénes van a apoyar, quiénes van a estar en la comisión de datación, quiénes van a estar en la comisión de medallas, quiénes van a estar, pero es un poquito complicado, pero sin embargo la hemos sacado avante. Nosotros la carrera San Silvestre la hacemos porque es una carrera familiar y es una carrera en la cual todo mundo que participa quiere terminar el año haciendo deporte y eso es muy bueno, ¿va? Porque le damos un paso atrás al año viejo y empezamos con pasos hacia adelante para recibir el año nuevo con buenas
buena salud, con bienestar, con alegría, conviviendo con los familiares, con los amigos, y pues es una fiesta deportiva, la cual pues esperamos en Diosito nos dé la oportunidad de seguirla organizando. Pues qué interesante, de nuevo no me canso en repetir lo mismo porque esa es la impresión que tengo, y estoy muy agradecido que haya aceptado estar acá conmigo contándonos esta parte de su vida, que es muy apasionante, muy satisfactoria por los logros que ha obtenido. Pero no nos queremos quedar sin su consejo, sin su mensaje. Entonces yo quisiera que usted pudiera dirigirse, digamos, al público que siendo jóvenes todavía no se han animado a participar en el deporte, a los que ya lo practican. En fin, usted conoce bien cómo están los diferentes grupos que están ligados al deporte. ¿Qué mensaje da usted para que continúen con su hobby, con su entrenamiento, o ya a un nivel más alto para que vayan desenvolviéndose en el deporte? Lo único que les puedo decir es que no dejen sus sueños de lado, sino que todo puede ser posible. Hay que disciplinarse. Aquí viene totalmente la disciplina. Si uno tiene disciplina, va a ser usted puntual, va a ser usted responsable, va a ser usted ordenado. Entonces eso conlleva todo lo que viene a ser una mejor calidad de vida a través del deporte. Siempre he repetido eso, que a través del deporte tenemos mejor calidad de vida. No esperemos que el doctor venga y le diga, mire, usted tiene elevado los triglicéridos, mire, su presión está mal. No, al contrario, empiece, camine, luego trote, luego ya camine y trote, ya luego trote o corra, pero no lo deje, ¿verdad? Sino al contrario. Y los jóvenes pues intenten hacer deporte. No es imposible estudiar y hacer deporte, es cuestión de actitud y disciplina. Y todos los que ya participan pues a seguir entrenando, a hacer con esa actitud, a participar, a ponerse metas y a superarse cada día más a través de sus tiempos. Muy bien, muchas gracias por haber aceptado la invitación, y a usted por haber tenido la paciencia de escuchar esta interesante historia. Así que hemos concluido un episodio más de Testimonios. Testimonios.